Hello everybody. So in this video we will show you step by step how to bend the multi-loop arch wire, the MEAW arch wire. We developed a technique which is more simple than the original one. We managed to bend the wire with 4 steps to make one loop and to use just one plier as we told you. We just use the Kim plier, and making just 4 steps, it is possible to bend the perfect loop with the perfect size, with the perfect measures, so that it's easier for you and quicker to bend the multi-loop arch wire. Hola a todos, este es el primer video donde les vamos a explicar paso a paso cómo doblar el arco. Nosotros desarrollamos una técnica donde lo hacemos mucho más simple, con una sola pinza, que es la pinza Kim, y esa pinza nos va a dar el tamaño de todas las anzas que van a quedar iguales. Y otra cosa que vamos a hacer es que las anzas las vamos a doblar solamente en 4 pasos, mucho más sencillo, y van a darse cuenta que la dificultad baja muchísimo. Okay, so to start, we have to make a first bend with the turret. We use the turret. If you take a look, there are several notches on the turret with several sizes. You have to choose the 0.16 notch, the smallest one, because this is where you have to put your wire in. If you use the other ones, the wire will fit, but there will be some play, and this will deform the wire when you use it. So you must use the 16 notch to put the wire in the turret. Vamos a comenzar poniendo el alambre en la torreta y vamos a usar una torreta que tiene los números y lo vamos a usar en la ranura número 0.16 para que el alambre ajuste perfecto. Ajustarían las otras que son más grandes, pero el alambre tendría un juego que va a hacer que se deforme después. Y de esta forma además nos aseguramos que el alambre entre de canto. Entonces vamos a hacer alambre 0.16 en la ranura 0.16. Okay, so we have to use the turret in this way, and you put it more or less in the middle of the piece of wire that you have. Entonces pones el alambre más o menos en la mitad de la torreta. So with your thumb on this side and your hand here, you twist the turret to one side. Entonces con el dedo en un lado y con la otra mano van a sostener la torreta y la van a rodar hacia un lado. And then you put the finger on the other side and you bend the other half. Luego se pone el dedo en el otro lado y se gira la torreta hacia el otro lado para obtener el primer doblez. And you will have something like this, so that the sides are almost parallel. Se va a obtener algo como esto, donde cada lado del alambre van a quedar casi paralelos. Then with your fingers, at the end of the straight parts of the wire, around this part, you can then open a little bit the front part. Donde termina la parte recta del alambre, ponen los dedos y abren esa parte anterior para que lo hagan un poquito más amplia, para que hagan más amplio su círculo anterior. Okay, so this will have more or less enough circumference for the front teeth. Can you see? Exacto, entonces esa circunferencia va a quedar mejor ajustada al tamaño de los dientes anteriores. Okay, so one of the things we devised to make this more simple is that you do not need any marking on the midline of the wire. Una de las cosas que simplificamos aquí es no tener que marcar con un marcador la línea media del alambre. What you have to do is to make sure that your wire is more or less centered, not Simplemente asegúrese que está más o menos en la mitad. Not like this and not like this, more or less in the middle. Dale. Sí, no hacia un lado, no hacia el otro, en la mitad. Okay. So if you hold it with your finger like this, and then with the Kim plier, with the square part facing down, facing the gum, you hold the wire between lateral and canine, so that the mesial part of the wire is between canine and lateral, something like this. It's not the middle of the plier, it's the mesial part of the plier. Entonces lo que van a hacer, con el dedo sostienen el alambre en toda la mitad y toman con la otra mano la pinza, y la parte mesial de la pinza la van a poner
en el punto de contacto, en la parte distal del punto de contacto. Hay que tener cuidado que la parte cuadrada de la pinza quede mirando hacia abajo, hacia la encía. Y es la parte mesial, no están sosteniendo exactamente sobre el punto de contacto, sino distal al punto de contacto. La parte mesial de la pinza queda distal al punto de contacto. Okay, then you take the plier out of the model. You can put your model away if you want. And then please make sure that your plier and your wire is perpendicular. You should not have the wire like this or like that. They should be perpendicular. Ahora quite la pinza con el alambre del modelo y asegúrese de que esté perpendicular la pinza al alambre, que no vaya a estar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que sea completamente perpendicular. Okay, and then what you have to do without moving your plier is to bend the wire, first the mesial part over the square part of the plier and then the distal part. So Entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar ambos lados del alambre hacia la punta cuadrada, ambos lados del alambre, la parte mesial y la parte distal. Recuerden que la pinza sostiene el alambre, los que doblan son los dedos, no la pinza. Entonces la pinza sostiene y los dedos doblan. okay, so with your index finger, you do it like this. On the mesial part, you bend 90 degrees. Doblamos 90 grados en la parte mesial contra la parte cuadrada. The plier doesn't move. It's your finger that bends the wire around the plier. La pinza no se mueve, es el dedo el que está doblando el alambre alrededor de la pinza. Okay, and now the distal part, without moving the plier over the square part, again. Sin mover la pinza, otra vez contra la parte cuadrada vamos a doblar la parte distal del alambre. And the first step is done. Ya está hecho el primer paso. Okay, which means if you bend 90 degrees mesial, 90 degrees distal, these two parts will be parallel. Exacto, debimos haber doblado 90 grados en la parte mesial, 90 en la parte distal, lo que significa que los dos partes del alambre van a estar paralelas. Okay, so now, because this is the first loop and you have no loop in front, you need to know how long will my loop be. So for this, you have to use the square part of the plier here and give it around 2 times the square part of the plier, something like this, roughly. Como este es el primer loop y no tenemos un loop enfrente para saber de qué tamaño hacer este, la idea es hacerlo de 2 veces el largo de la parte cuadrada. And then you bend the straight part of the wire around the round part of the wire. But pay attention, this is the smallest part. Not you have like 3 notches and it's the small one. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es doblar esa parte recta del alambre alrededor de la parte redonda de la pinza. Importante usar la parte más pequeña, la de más arriba, alrededor de esa parte es de donde vamos a doblar la parte redonda de lanza. And again, pay attention that your wire is perpendicular to the plier, that it's not like this or not like that. Exacto, vuelva a poner cuidado de que esté absolutamente perpendicular con respecto, la pinza con respecto al alambre. And you bend 180 degrees around the round part. Entonces Something vamos a like doblar this. 180 grados alrededor de la parte redonda. Okay? Which means this part will be parallel with this part. Esas dos partes de piezas de alambre van a quedar paralelas. And the second step is done. Ya está hecho el segundo paso. Now for the third step, you need to go a little bit more inward with your plier. Para el tercer paso vamos a ir un poquito más adentro de donde creeríamos que se debería doblar. If you notice, here is the vertical part of the wire. Let me see if you can see better like this. Okay. Here is the vertical part of the wire. And the round part is a little bit more inward. Exacto, la parte Okay. redonda está un poquito más adentro del doblez vertical que ya habíamos hecho de lanza. Okay, and now with your index finger, you will bend the straight part of the wire around the round part of the wire. Otra vez con el dedo índice vamos a doblar el alambre alrededor de la punta redonda. In 3 small activations. So 1, En 3 pasos, 1, and then you move the plier a little bit distal. 2,
Se mueve la pinza un poquito distal, se hace el segundo paso. And a little bit more distal, and Un 3. poquito, y se hace 3. Okay? And now you have this part in a 90-degree angle with this part. Ahora tenemos las dos partes del alambre, 90 grados una con respecto a la otra. But if you look like this, it's not 90 degrees anymore. Pero viéndolo de lado ya no hay 90 grados. So if you put your plier like this, the plier and the wire on this side is straight, but this one is not 90 degrees. Yéndonos a la base de lanza otra vez, poniendo la pinza, ya vamos a darnos cuenta que esta parte del alambre está igual paralela con la pinza, pero esta está doblada en un ángulo mayor a 90 grados. And why this is? Because you will start bending the first loop on a round piece of wire. If you look like this is round, and this gives this kind of deformation. Exacto. Entonces, lo que pasa es que como empezamos a hablar sobre una porción del alambre que estaba ya doblada redonda, pues los dobleces al final se van a deformar un poco. Entonces, esto lo tenemos que arreglar antes de continuar. On this step, it's very important that you rectify this before making the fourth and last step, okay? Antes de hacer el cuarto paso, hay que rectificar. How do you do it? With your thumb, you can push the loop out, and with your index, you can push this wire in. Exacto. Con el dedo gordo vamos a empujar hacia la pinza el loop, y con el índice vamos a traer el alambre hacia adentro para lograr 90 grados de... Like this. Exactamente. Okay? And if you necessary, a little bit more until this vertical part of the loop is overlapping. Hasta que vemos que las partes verticales del loop se están sobreponiendo. You should not see two wires. You can only see one, which means it's completely overlapping one with each other. Se debe ver solamente un alambre porque uno está exactamente encima del otro. Okay, so now if you put it like this on the side, with your plier, you grab both vertical parts of the wire. Okay, you can see both verticals. Vamos a coger con la pinza ambas partes verticales, con la punta redonda hacia adentro y con la punta cuadrada hacia afuera. It is very important that the round part is not too much down or too much up, otherwise you will have a step on the wire. It should be in the middle. La punta redonda es más pequeña que esa porción vertical y es importante que la pongamos en la mitad de esa porción, que no quede ni muy arriba ni muy abajo. Okay. Check that your wire is perpendicular to the plier. Volvemos a chequear de que está perpendicular. And bend 90 degrees. Y doblemos los otros 90 grados. Too much. Okay. 90 grados, ahí está completa. Hay varias cosas que quiero agregar, y es que este doblez se hace en 3 pasos para que sea mucho más suave, no angulado, que sea una concavidad mucho más grande, sobre todo para que no haya molestia en el paciente. Cuando se dobla muy cuadrado, muy rectangular, es muy molesto, y tenemos que asegurarnos que las dos puntas verticales de lanza estén lo más cerca la una a la otra, las dos paticas estén casi completamente cerradas. Okay, so what Alejandro just said is that this part, the third step, we do it in 3 small activations because it's for this curve to be as smooth as possible. We don't want this to be a straight angle, otherwise it will hurt the patient. And it is very important that this is done in 3 small activations so that the curve is as smooth as possible. And the 2 vertical parts must be coinciding fully. Okay? Aquí vemos que las dos partes verticales están coincidiendo una encima de la otra perfecto. Se superponen.